¿Qué tal? Estamos en Infocadem Online a través de Cadem Online y en esta ocasión vamos a hablar de lo que puede pasar si presentamos o no presentamos la Declaración Anual de Personas Morales, cuáles son los efectos. Va a estar muy interesante, quédense con nosotros. ¿Qué tal? Estamos en este programa en el que vamos a hablar de la Declaración Anual de Personas Morales, una obligación que ya debimos haber cumplido, pero que por las condiciones que se dieron en el país, pues quién sabe si la presentamos. Y en esta ocasión, como ha pasado en otras, tenemos de invitada a la contadora Sandra Cuevas, que ya parte de este programa, y al licenciado Felipe Dionisio. Y vamos a platicar de esta declaración anual porque pues resulta que teníamos que haber presentado la declaración anual el 31 de marzo, hubo por ahí peticiones de cámaras empresariales, de colegios de profesionistas, contadores, abogados, todos al unísono pidiendo que se diera una prórroga como pasó en otros países, hablando de este evento de la contingencia, pidiendo que se difiriera la obligación hasta julio, agosto, quizá más, pidiendo otras cosas, pagos provisionales, porque las condiciones de liquidez no están dadas. ¿Qué pasó con esta obligación, Sandra? ¿Qué tanto cumplimiento se dio? ¿Cómo crees que se haya dado? Digo, finalmente las cifras las tiene el SAT, pero ¿cómo crees que se haya cumplido con esta obligación el 31 de marzo? Muy bien, doctor. Pues antes que nada, gracias por la invitación nuevamente. Y en efecto, ¿no? El 31 de marzo venció el plazo para la presentación de la declaración anual, peticiones, y no quedaron en más que peticiones. Al final del día no hubo nada oficial y el plazo se venció. La realidad es que si bien muchas empresas cumplieron con la obligación, habrá muchas que se quedaron con la intención de hacerlo, ¿no? Sí, las condiciones de liquidez no estaban dadas, ¿no? Pocos días antes, un día antes, de hecho, se emitió este acuerdo de emergencia sanitaria, obligan a los patrones, que además en muchos de los casos son personas morales, a pagar la nómina de salarios de los trabajadores por un mes, a salario íntegro. ¿Qué implicaciones, Felipe? ¿Qué implicaciones tiene no presentar la declaración anual? No haberla presentado, pues tendrá el efecto de cumplimiento, pero pudimos haberla presentado con esa magia que a veces se emplean algunas personas para no poner las cifras reales, para pagar una cantidad. Digo, y hoy como están las cosas, quizá muchos hayan recurrido a esta práctica indebida totalmente. Ok, sí. Igual recordemos que hay un tema aquí muy puntual, muy concreto, que también se han hablado en algunas situaciones. El tema es el tema de la emergencia sanitaria por fuerza mayor. Creo que si bien es cierto, en su momento causó otras implicaciones, hay un tema muy puntual para el tema del cumplimiento de las obligaciones fiscales. El que en este caso el gobierno le haya dado el tema de fuerza mayor implica en este caso una situación en la que puede ser o no, depende del criterio de cada persona, que beneficien al contribuyente. ¿Por qué? Porque tal vez ante un incumplimiento, a una primera parte, hay diferentes criterios de la Suprema Corte que han reiterado que en este caso, ante una situación de una fuerza mayor, como tal, el contribuyente no estaría en este caso obligado a cumplir con la obligación fiscal. Hay determinados criterios que hay una contienda entre ellos. Hay unos que dicen que si bien es cierto, tal vez no puede ser en este momento, tendría que llevarse a cabo a lo mejor en un momento posterior, pero en este momento tal vez no tendría ninguna implicación atendiendo a la fuerza mayor precisamente en esta situación, ¿no? La fuerza mayor. Resulta que un día antes, el 30 de marzo, se dicta esta emergencia sanitaria, un acuerdo, un decreto, las condiciones legales, digo, después las valoraremos, pero se establece que muchas empresas tienen que cerrar ya de forma inmediata. Hay otras que por condiciones locales ya han ido cerrando centros comerciales, hay empresas, hay oficinas. ¿Esa podría ser considerada una causa para no presentar la declaración anual? Fuerza mayor, podríamos ubicarnos en este concepto, porque después hay consecuencias que vamos a platicar más adelante, pero ¿podríamos ubicar a una empresa en estas condiciones? Yo creo que se podrá ubicar una empresa en esas condiciones. El tema principal de la fuerza mayor es un acontecimiento, en este caso de la naturaleza como tal. Es decir, que al final del día no se puede prever, pero la situación está en que no se puede llevar a cabo la obligación de que se cumpla con una obligación, en este caso atendiendo a la relación obviamente entre el contribuyente y el Estado, precisamente por esta situación. Entonces yo soy muy reiterativo en esta situación. A lo mejor no se declaró en su momento la contingencia sanitaria,
pero el que hayan dado un tema de emergencia sanitaria por fuerza mayor, el propio gobierno ahí está determinando que existe esta situación, está declarada, y entonces también, si nos vamos al ámbito del tema civil y también en el ámbito fiscal, porque recordemos que los principios generales de derecho también son aplicables en materia fiscal, reitero, hay criterios que dicen que ante esta situación no se estaría como tal en un incumplimiento y no se podría obligar en este caso a cumplir al contribuyente una obligación cuando existe esta circunstancia. A ver, Sandra, pero dice el acuerdo, y que entre otras cosas recuerdo, que hay actividades que tienen que continuar, actividades que se consideran como esenciales, y dentro de las que considera esenciales en el ámbito de lo público, se dice es la recaudación. Los del SAT tienen que seguir trabajando hasta que se contagien y pase lo que pase, ¿no? Ellos tienen que seguir hasta el final. Pero del lado de la iniciativa privada, o sea, si ellos dijeron la parte de la recaudación es esencial, nosotros tendríamos que considerar que la parte del cálculo, de la determinación, de la presentación también es esencial. Se volvería esencial, ¿no? Bueno, por consecuencia, yo considero que sí, porque entonces, ¿quién será la persona que haga el entero o el cálculo o la presentación misma de esa declaración? Hablando específico de la declaración anual. Esa es la teoría, pero la realidad es otra cosa. Bueno, ¿y qué pasa si mi contador es una de estas personas que ya se mandaron a casa porque supera los 60 años, ¿no? Es una de las consecuencias que podríamos encontrar en la realidad con algunos de estos contribuyentes. Sí, incluso el 31 de marzo, ya con la contingencia, y esto es algo que vamos a dejar para después del corte, ya con la contingencia, bueno, no contingencia, nunca se declaró la contingencia, con la emergencia, ¿no? Emergencia. Y seguimos con esa confusión. Ya con la emergencia decretada, resulta que las carreteras de México, las casetas, están prohibiendo el paso de gente que no es oriunda de la entidad federativa a la que se dirige, o del lugar al que se dirige, están pidiendo credenciales de lector, y resulta que en nuestro ámbito pues hay contadores que tienen que venir quizá del Estado de México para la Ciudad de México, viceversa, o de otras ciudades de Morelos, hablando de este ámbito local en el que nos encontramos, pero lo mismo pasará en distintas regiones del país. Entonces, fuerza mayor o no fuerza mayor, vamos a ir a un corte y vamos a continuar platicando de las implicaciones de haber presentado o no la declaración anual. Sigan acompañándonos, por favor. En CADEM Consultores somos profesionales en consultoría y capacitación empresarial, especializados en acompañar a los negocios en México a enfrentar las vicisitudes que representa el escenario político, económico y normativo. En alianza con Sergio Sánchez y Asociados, Contadores Públicos y Asesores, CFRH Consultores, Contadores Públicos y CLER, Consultoría Legal Especializada, hemos diseñado un modelo de cumplimiento normativo. Nuestro proyecto está formulado y desarrollado por expertos consultores empresariales en el ámbito nacional e internacional, teniendo como objetivo principal prevenir riesgos que puedan desencadenar problemas penales en ámbitos fiscal, financiero, contable, laboral administrativo y control interno, protección en materia de propiedad intelectual, cumplimiento de NOMS, entre otros. Es por eso que generamos un plan de trabajo de acuerdo a las necesidades de su empresa, permitiéndonos apoyarle para alejarlo de estos riesgos y contingencias, y al mismo tiempo coayudar a alcanzar sus objetivos empresariales. En CADEM Consultores estamos a sus órdenes. Bien, estamos platicando de las implicaciones que tiene haber presentado o no la declaración anual, y estamos con Sandra Cuevas y con Felipe Dionisio ya sin presentar sus títulos, pero bueno, estábamos platicando de que hay condiciones que en la práctica y en la realidad pudieran
habernos evitado cumplir con la obligación de la declaración anual ante la emisión de esta emergencia sanitaria un día antes de la fecha, y además eso es representativo porque quizás si lo hubieran hecho el mismo día o quizás si lo hubieran hecho un día después, hubiera sido diferente, ¿no? Ya no hay de que por contingencia. Digo, más allá de esa omisión sensitiva que pudo haber tenido el Estado, en donde no nos permitió más plazo, pero no presenté mi declaración anual. ¿Cuáles son las condiciones? No presento, por lo que tú quieras, ¿qué puede pasarle a una persona moral que no presentó su declaración anual? Muy bien. Respecto a las modificaciones que tuvimos para 2020, que tuvo principalmente el artículo 17H y 17H bis al respecto, nos encontramos con que precisamente para la declaración anual únicamente tendríamos el lapso de un mes para dejar como incumplida esta obligación. Si nosotros, y está contemplado dentro de estos supuestos, ¿no? Entonces, si una empresa deja de presentar su declaración en un periodo mayor a un mes, entonces sería una causa para que de entrada le restrinjan los efectos del certificado de sello digital. Entonces, hoy en día decimos, la mayoría de las empresas está prácticamente sin operar, pero ¿qué va a pasar? Estamos hablando, marzo se vence el plazo, abril tampoco lo presento, las circunstancias se mantienen, sigo sin operar, sigo sin recursos, y en mayo ya prácticamente estoy fuera de ese plazo que me permite como tal tener los certificados vigentes, caigo en este supuesto y entonces de entrada me dejarían sin efectos el certificado de sello digital. Ok, esa es una primera circunstancia, ¿no? 1 de mayo, quizá no laboramos, a lo mejor nos dan la oportunidad 2 de mayo, pero 2 de mayo no he presentado, entonces me dejan sin efectos el certificado de sello digital, que no es lo mismo que cancelarlos. No, ese es uno de los avances o de las modificaciones que encontramos versus 2019. ¿Qué pasaba antes? El procedimiento anterior era te cancelaban los certificados de sello digital. Muchas de estas ocasiones ni siquiera, a pesar de que eran notificadas vía buzón tributario, el contribuyente no se enteraba hasta el momento en que quería hacer la emisión de un comprobante. Pero se cancelaba, o sea, ahí no había como un procedimiento previo, ¿ok? Se cancelaba y después igual terminaba como todo el proceso, lograbas desvirtuar y ese certificado de sello digital quedaba prácticamente inhabilitado. Tú tenías la opción de generar uno nuevo hasta que la autoridad ya te lo permitiera, generabas nuevo certificado y emitías tu con todo lo largo que puede ser ese proceso, exacto, ¿no? Y hoy con las oficinas a medio gas, a medio trabajo, la gente imposibilitada de salir, va a ser complicado. Y los medios legales, yo llego a ese supuesto, me ubico por impago, por imposibilidad en la no presentación, y entonces me los dejan sin efectos. ¿Qué hago? Bueno, decía Sandra, cumplo con el requerimiento, o no cumplo con el requerimiento y simple y sencillamente se cancela el certificado por no haber presentado la declaración anual. ¿Y qué sigue en la parte legal? Bueno, como tal, en la parte legal, bien es cierto que tenemos diversos medios de defensa. Uno de los más habituales o más comunes es el recurso de revocación como tal. En este caso, como es cierto, en este caso el tema de las contribuciones y precisamente el tema de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como las dependencias como el SAT, siguen operando. Entonces, como tal, se podría interponer un recurso de revocación vía buzón tributario en línea. Esa sería una opción. El tema es, y digo, sin salirnos un poco del tema, es que muchas veces los criterios en este caso la propia autoridad que resuelve, suelen ser más bien no suelen ser favorables para el contribuyente. En este caso, habría que recordar que también existe el juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo federal. Uno de los temas es, o que podrían decir, bueno, es que está cerrado, ¿no? Ahorita realmente... Que entendemos que ya considerado como actividad esencial, tendrían que reincorporarse después de este primer paro, ¿no? Y en los supuestos en los que nos ubicamos de que tenemos que llegar a mayo, pues a lo mejor ya estaría abierto y estarían trabajando. Y precisamente a lo mejor ese es el tema. Recordemos que en las medidas extraordinarias que dictó propiamente el gobierno, está como una actividad esencial, como usted comenta, doctor, el tema de la impartición de justicia. Y no solamente eso, incluso cuando hay periodos vacacionales, por lo general existen guardias en este caso de los tribunales, de los juzgados de distrito, donde a lo mejor nosotros podremos interponer esta situación en que es un caso extraordinario,
que al final del día también deberíamos entenderlo así. Si el gobierno en este momento me está pidiendo que no cierre operaciones, que continúe trabajando, que pague salarios, bueno, también a lo mejor el tema de esta situación en la que a lo mejor hay una cancelación de mis sellos, podría yo meter a lo mejor en este caso el juicio propiamente, una suspensión. Por lo menos yo sé que a lo mejor es materia del fondo del asunto, pero por lo menos en este momento en que están estas circunstancias, esta situación, hacer una excepción que me deje continuar operando, porque al final del día muchos contribuyentes les va a pasar así. Entonces, para que puedan en este caso no me cancelen los sellos o retiren esa medida en su caso y me deje continuar operando, porque al final del día es un tema que le va a beneficiar en este caso también al gobierno, ¿no? Que no pare mis operaciones como tal. Y en principio un tema de sensibilidad, y la pregunta para los dos, o sea, ¿creen ustedes que en estos tiempos y como se han presentado las condiciones, la autoridad va a ser sensible, no presentar esta declaración anual y no recurro al procedimiento? ¿O al contrario, creen que sea un momento en que la autoridad va a empezar a acentuar ese tipo de procedimientos en contra de los contribuyentes? ¿Qué creen que vaya a pasar? Porque se vienen tiempos difíciles para las empresas, se vienen tiempos difíciles para el Estado, va a tener que repartir muchos recursos. Decía que había excedentes de la corrupción, yo no sé si existan realmente. ¿Cuál creen que sea la sensibilidad que tenga la autoridad para con los contribuyentes? En lo personal, en el afán de no ser pesimista y ser realista, nos hemos enfrentado el contribuyente cautivo a que cada vez ha sido más castigado, cada vez ha sido más revisado, más fiscalizado, y entonces se van cerrando los medios de fiscalización por parte de la autoridad. Es un arma que tiene la autoridad al final del día y que yo sí considero que la va a utilizar para, precisamente en el afán de decir, la recaudación para el apoyo a todos los que hayan quedado afectados, ¿no? ¿Cómo ves tú, Felipe? ¿Qué crees que pase? Obviamente es un tema bastante complejo. Me gustaría pensar que no, que si hay un tema de solidaridad, que hay un tema mejor de comprensión también. En este caso, si se quiere pretender la recaudación, que el tema, como comentaba la contadora Sandra, en este caso de la cancelación de sellos, pues que a lo mejor también existiera esta pauta, ¿no? Para que en este caso los contribuyentes no se vieran más afectados de lo que ya están. Pero también es cierto que con las declaraciones propiamente que han hecho diversas autoridades, yo creo que seguirá en la misma situación que antes que se declarara en este caso la emergencia, ¿no? Y la situación por la que vivimos si fuera actualmente, votación, ¿no? yo creo que unánimemente pensaríamos en que va a haber problemas. Entonces, no hemos presentado, vamos a ponernos en el supuesto y vamos a platicar después de este corte comercial que vamos a hacer. ¿Qué podría hacer la empresa y qué no debiera hacer? Porque hay cosas que no puede hacer porque pueden complicar aún más su situación. Así que vamos a seguir platicando este tema de declaración anual. Vamos al corte y regresamos. Por favor, quédense con nosotros. Pues estábamos platicando de los efectos y reconocíamos de forma unánime que la autoridad no ha sido sensible, el Estado no ha sido sensible con el empresario. Parece que con las personas sí, digo, al final una cosa va a terminar redundando en la otra y va a haber afectaciones. Pero decíamos, no presenta la declaración anual y yo creo que la autoridad va a utilizar estas medidas que tiene a su disposición, dejar sin efecto los certificados y nos va a colocar sin la posibilidad de facturar en esta época. Esa es una posibilidad muy grande y salvo que se pronuncien de forma distinta, y creo que para eso son estos espacios para levantar la voz y decir que, bueno, pues, tendría que haber algún apoyo, pero el SAT lo dijo, ¿no? Porque además
esa manifestación, ese comunicado en donde dice, y esperamos el pago de los contribuyentes, personas físicas y personas morales, porque con eso vamos a comprar camillas y con eso vamos a comprar respiradores y vamos a aumentar nuestra capacidad de atención. Hijo, ¿de verdad es así? ¿De verdad el gasto público viene etiquetado? O sea, lo que yo contribuyo, lo que yo aporto podría etiquetarse, decir, si yo pago 10, 10 van a comprar, ¿así es? ¿Así funciona? O sea, me parece que constitucionalmente incluso están mintiendo, ¿no? El destino es al gasto público sin que el gasto público tenga etiquetas y digo, también para romper esa idea que tiene la gente de que, ay, sí, si no paga el empresario, entonces ya no, por eso no compraste respiradores. Creo que eso también es falso, como muchas cosas, pero puede pasar que sí nos suspendan. ¿Qué hacemos? No tengo dinero, no tengo dinero, que ese es un tema, o tengo dinero, pero tengo la disyuntiva de si con ese dinero genero mi reserva para vivir no sé cuánto tiempo, o pago los impuestos, o pago la nómina. ¿Qué hacemos? ¿Presentamos, no presentamos? Hay quien sugiere, ¿no? Y eso nos lo encontramos todos los días en foros, en pláticas de café, pues ponle menos y ponle la magia y haz contabilidad creativa, lo que ustedes quieran, y cumple. ¿Qué podría pasar, Felipe? Bueno, como tal, ahí hay diversos temas, ¿no? Como comentaba la contadora en un momento, también el tema, en este caso, de cancelación de sellos. Obviamente también va a venir el tema de las multas, ¿no? Más allá de otras implicaciones, el tema de multas y sanciones. Ese es un hecho que obviamente en su momento se va a dar, mayor, ¿no? Se va a dar. Entonces, existen dos criterios, bueno, más criterios, pero hay dos criterios precisamente que contienden. Respecto al tema de fuerza mayor, en este caso obviamente por la emergencia sanitaria, y precisamente uno de ellos refiere, y así está plasmado propiamente por el criterio por la Suprema Corte, nos dice que ante un supuesto de fuerza mayor, en este caso no existe una responsabilidad para el contribuyente como tal, ni existe obligación como tal de cumplir con la carga fiscal, ¿no? Prácticamente sería un tema, entonces nosotros podríamos decir, ok, no tenemos ningún inconveniente, ¿no? Entonces yo dejo de cumplir, ¿por qué? Porque a lo mejor yo me voy a escudar en ese tema de la fuerza mayor. El tema es que también un hecho, y lo que refiere precisamente otro criterio, que digamos es un año posterior, igual en materia fiscal, lo refiere precisamente en el tema aduanero. Nos dice, ok, está bien que tú no tengas la obligación como tal de cumplirlo, en este caso, aquello que lo tienes que hacer, pero no es que nunca lo vayas a hacer. O sea, algún día lo vas a tener que hacer. A lo mejor lo que puede pasar no te va a liberar de tu obligación principal. A lo mejor el tema de una multa, de una sanción o de cualquier aspecto que venga, digamos, intrínsecamente con el no cumplimiento de la obligación, puede ser que en este momento o bajo esa circunstancia no sea, digamos, personalmente o no sea una afectación tanta. O en su momento, si llega a ser, tú puedes en ese caso combatirla y sin ningún problema te vas a quitar de cualquier riesgo. Que podríamos ver, ¿no?, el efecto de la multa, pero también podríamos ver el efecto incluso de la probable cancelación de certificados, ¿no? Que serían esos dos, pero la obligación principal subsiste, ¿no? Eso es claro que se tendrá que cumplir. Pero habrá quien diga, yo no quiero ni arriesgarme a la multa y no quiero ni siquiera pensar que pudieran cancelarme los sellos. Y si altero la declaración, si presento menos de lo que debo, la famosa declaración en ceros y a ver cómo lleguemos al cero, ¿no? Los riesgos. Los riesgos son muy altos. Ya hablaba yo de una de las reformas que es respecto a la cancelación de certificado de sello digital, el procedimiento, pero también no olvidemos y que no se pierda de vista la parte de operaciones simuladas, ¿no? Y la defraudación fiscal y los equiparables y los efectos penales que tiene. Entonces, si hoy en día o si bajo este panorama lo que yo hago es falsear esa información y decir, para salvar mi certificado, para salvar esa multa, hago una presentación de declaración en ceros, de entrada mi opinión de cumplimiento va a tener reflejado ahí el dato, que yo emití comprobantes y que estoy haciendo una manifestación en ceros. Otra es, modifico. El cero como resultado final, a lo mejor los comprobantes los declaro igual, pero aumento deducciones o, mover es tanto como eso, ¿no? Recurrimos allá a San Agustín. Pero presento información diferente. Es defraudación. Defraudación fiscal, ¿no? Que es el supuesto genérico, quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de una contribución u obtenga un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. Defraudación en estos tiempos. Es un tema realmente un poco complejo por ese tema.
reitero, no es que nosotros nos vayamos a un supuesto que no se pueda ver como tal en la realidad. El tema es que el gobierno a lo mejor al no dar el tema de la contingencia sanitaria, sino darle en este caso el nombre de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, ahí tenemos un tema que no es porque nos vayamos a escudar en ese tipo de situaciones, pero es un tema que es real y concreto. El tema a lo mejor de la defraudación fiscal o a lo mejor algún tipo de delito, yo creo que a lo mejor ahí también viene un poco el tema de la intencionalidad, ¿no? O sea, a lo mejor yo sé que lo hago con esa intención, ¿no? De a lo mejor declarar de cierta forma o a lo mejor, como comenta, ¿no? Hacer mi magia contable, ¿no? De esta situación. Pero si yo lo veo bajo la lupa de que es una contingencia y que en este momento a lo mejor no puedo hacerlo, porque en este caso, como comentaba, ¿no? A lo mejor mi contador en ese momento no está en el Estado de México, a lo mejor ahorita ya cerraron casetas, no puede venir, no la puedo hacer, yo no soy un experto en la materia para hacerlo, entonces a lo mejor está esa situación. Yo creo que debería, o en el supuesto del deber ser, debería no tomarse una situación en estos momentos para un tema, en este caso de evasión fiscal o algún tema de delito respecto a las leyes fiscales, ¿no? Debería, no sé si vaya a ser así, realmente. Sí, podríamos ubicarnos en un supuesto en donde unos y otros nos quedamos sin certificado, muchos, no digo todos, pero muchos podemos quedar sin certificados. Concluyendo, ¿esto podría ser un paso a la informalidad, el no cumplir con la declaración anual? Nos vamos a quedar sin sellos, ¿dejamos de operar? No, el empresario necesita tener ingresos, entonces de alguna forma los va a tener. Habrá que obtenerlos. Si no puedo emitir comprobantes, pues habrá quien sí se tenga que ver en la necesidad de irse a la informalidad, que no nos conviene a nadie, ¿no? Si tuvieras que pedirle a la autoridad, Felipe, ya para concluir. Yo creo que a la informalidad no, pero yo creo que el contribuyente tiene una luz, yo quiero verla una luz al final del camino cuando se ve imposibilitado de esta situación, precisamente el tema de que es un caso que rebasa completamente tanto a la autoridad como al contribuyente. Entonces tiene una luz, por si en su momento llegase a requerir una situación así, yo creo que al final del día, pues la autoridad, en su momento tribunales, juzgados, van a determinar si es o no es, pero como tal no es que esté por completo abandonado, más allá de la situación que en este caso acontece el país, pero sí que a lo mejor también la ley lo refiere, hay criterios en este caso en materia fiscal específicos que sí lo refieren, y bueno, ya le toca en ese momento a la autoridad determinar si eso no es procedente a una situación así. Bien, pues creo que tocamos bastantes temas y el tema es mucho más amplio, pero podemos dar una idea para la gente que nos está acompañando de qué hacer si usted presentó su declaración anual o si no la presentó. Y finalmente, bueno, pues aquí están los expertos a su disposición, van a estar en sus redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en una emisión más de este programa que esperemos le resuelva sus dudas fiscales. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos.